Hola, si ya te compraste tu parcela de agrado o estás en vías de adquirir un terreno para construir una parcela de agrado, en este corto video vamos a explicar 7 preguntas que tarde o temprano te tendrás que preguntar para ver cómo organizar internamente las distintas edificaciones dentro de tu parcela de agrado. Después que revisemos estas 7 preguntas, vamos a hacer un caso de estudio en el cual estudiaremos cómo respondimos estas 7 preguntas en una parcela en la localidad de Curacaví, en Santiago de Chile. 1. ¿Cómo influye el entorno sobre su parcela de agrado? 2. ¿Cuáles son los recursos naturales que dispone su parcela de agrado? 3. ¿Cómo se adaptarán las construcciones en la parcela? 4. ¿Qué construirá en su parcela de agrado? ¿Lo tiene claro? 5. ¿Cuál será el grado de urbanización en su parcela? 6. ¿De qué materialidad serán las edificaciones? 7. ¿Qué tipo de relación tendrán las edificaciones entre sí? Pues bien, manos a la obra. Pues bien, ¿cómo influye el entorno sobre el terreno? Debes preguntarte cómo es la relación de su terreno con el entorno. ¿Cuáles son las vistas principales a potenciar? ¿Tiene vistas interesantes el terreno? ¿Cuáles son las vistas que deseamos evitar? Tal vez las construcciones tienen que dar la espalda a ciertas construcciones o eventos que no nos interesa, por ejemplo, una carretera ruidosa. También tienes que revisar cómo es el recorrido del sol, tanto en el verano como en el invierno. También es indispensable pensar por dónde sopla el viento. ¿Existen algún tipo de ruidos que deseamos evitar? Otra pregunta que también te tienes que hacer es, ¿cuáles son los recursos naturales que dispone su parcela de agrado? Es decir, ¿cuáles son los recursos naturales que dispones en abundancia para comenzar a construir en tu parcela de agrado? ¿Existe agua abundante, por ejemplo? ¿El agua es para el consumo humano? ¿Existe agua para el riego? ¿Existen otro tipo de recursos que te puedan facilitar la construcción dentro de tu parcela? Por ejemplo, ¿existe madera en abundancia? ¿O rocas o piedras del lugar que puedas aprovechar para la construcción de tu parcela? Otra pregunta que también te debes hacer es ¿cómo se adaptarán las construcciones en tu parcela de agrado? Aquí un sabio consejo es escuchar qué es lo que nos dice el terreno. Es importante pensar cómo adaptarse a la topografía del terreno. No todos los terrenos son iguales. Hay terrenos que son planos, hay terrenos que son más escabrosos, que tienen pendiente. Entonces tú tienes que preguntarte cómo aprovechar a tu favor la forma del terreno. Y siempre tienes que pensar en cómo posarte en el terreno sin invadirlo completamente. Lo que queremos es generar una relación amigable con el terreno. Otra pregunta es, ¿qué construirá en su parcela? Le recomiendo que realice un listado de todas las necesidades de espacio que usted tiene. Lo más probable es que requiera realizar una vivienda. También, y por qué no, le podrá agregar una piscina, o tal vez un quincho o asadera, tal vez una vivienda para el cuidador, una multicancha, etc. No hay límites en este tema en cuanto a la imaginación. Ahora, lo importante no necesariamente es construir todo de una sola vez, pero lo que va y apunta este video es a planificar cómo usted va a organizar el crecimiento al interior de esta parcela. Otra pregunta es, ¿cuál será el grado de urbanización de su parcela de agrado? Es decir, ¿qué instalaciones va a necesitar para su parcela de agrado? Por ejemplo, con respecto al agua potable y el alcantarillado, ¿tiene la parcela conexión con la matriz pública o requiere sacar agua a través de un pozo de la napa subterránea? Y con respecto al alcantarillado, ¿hay que construir un pozo absorbente o se va a conectar a la red pública? También es necesario pensar si es factible reciclar esa agua del alcantarillado para el riego. Con respecto a la electricidad, ¿la canalización va a ser subterránea, aérea o tendrá que instalar un generador? Y con respecto a la telefonía, el telecable y la internet, ¿existen empresas proveedoras en el entorno? ¿Y existe una buena cobertura para el terreno? Son preguntas que hay que comenzar a hacerse. Pasando a la sexta pregunta, usted también tiene que desde ya pensar de qué materialidad serán las edificaciones. Es decir, ¿cuáles son los materiales más adecuados para construir en su parcela de agrado? ¿Utilizará madera, hormigón y piedra, albañilerías o sistemas mixtos?
El sistema que usted emplee, el más recomendable es el que sea más adaptable al lugar, es decir, el que usted encuentre en abundancia en el entorno en donde se ubique su parcela de agrado. Y también es muy importante que utilice materiales que no dañen el medio ambiente. Una última pregunta es, ¿qué tipo de relación tendrán las edificaciones entre sí? Es decir, ¿cuáles espacios exteriores generan las edificaciones? ¿Cómo es la relación entre lo natural y lo construido? Recuerde que para arquitecturizar su parcela no solamente se realizará mediante construcciones sólidas o físicas realizadas por el hombre, sino que también por la intervención de éste en aspectos naturales como plantaciones, poner setos de vegetación, definir algunos puntos del terreno con una arborización adecuada. Por ejemplo, también es importante señalar que cuando usted arquitecturiza y organiza su parcela de agrado, no solamente tiene que pensar en las construcciones que está instalando ahí, sino que en la relación que se generan entre estas. Por ejemplo, en esta planta podemos ver que tiene un acceso principal, uno parte por ese acceso principal, llega acá donde tengo el mouse, llega a una rotonda donde llega a la zona de estacionamiento de las visitas, acá llega propiamente tal a la casa, y esta casa mira hacia el exterior, es donde está la zona de la piscina y el quincho. Y dentro de esta organización también existe una plantación de árboles frutales y una multicancha. Después vamos a mostrar cómo, en este caso práctico de esta parcela de Curacaví, fuimos respondiendo a estas 7 preguntas que todo futuro propietario de una parcela de agrado tarde o temprano tiene que hacerse.